La noche que Valentina Ríos se quedó sin hogar no llegó con gritos ni con portazos, llegó en silencio, con la lluvia cayendo sobre el asfalto de una avenida en Bogotá, con dos bebés en un coche doble, y con una sola bolsa de basura negra, que contenía todo lo que le habían permitido llevarse. Tenía los pies descalzos, no porque hubiera salido corriendo, sino porque en el momento en que el guardia del edificio cerró la puerta de vidrio frente a ella, Valentina simplemente olvidó que no traía zapatos. La mente humana hace eso cuando el dolor es demasiado grande, borra los detalles pequeños para poder procesar el golpe enorme. Hacía 3 semanas. Ella había sostenido a sus hijos en brazos durante el bautismo y había mirado a Rodrigo desde el otro lado del salón. Él le había devuelto la mirada con algo que ella interpretó como amor. Tal vez lo era. Tal vez ya en ese momento era otra cosa, culpa. Quizás, o despedida, no lo sabía. Eso era lo que más dolía. El mensaje había llegado 2 días antes, a las 11:47 de la noche, mientras ella amamantaba a Mateo, el más inquieto de los dos. Una notificación, el nombre de Rodrigo en la pantalla. Ella sonrió antes de leer. Todavía sonreía cuando sus ojos encontraron las palabras: el apartamento está a mi nombre. Tienes 48 horas. Los abogados se encargarán del resto. Leyó el mensaje 4 veces, luego 5, luego perdió la cuenta. Mateo siguió comiendo. Su hermano Sebastián dormía en la cuna a 2 metros de distancia, ajeno a todo. Con esa quietud absoluta que solo tienen los recién nacidos, Valentina no lloró, no esa noche. Esa noche simplemente se quedó sentada en la penumbra del cuarto, con su hijo en brazos y el teléfono en la mano, esperando que el mensaje cambiara. No cambió. Pasó las siguientes horas intentando entender qué había hecho. Recorrió cada conversación reciente, cada silencio, cada noche que él había llegado tarde. Buscó la falla. Las personas hacemos eso cuando alguien nos abandona sin explicación. Nos convertimos en detectives de nuestra propia historia, convencidos de que si encontramos el momento exacto en que todo se rompió, el dolor tendrá más sentido, pero no encontró nada. O encontró demasiado y no pudo leerlo con claridad. Llamó a su madre, timbre, buzón de voz. Llamó a su amiga Carolina, la única persona fuera de ese apartamento que sabía con exactitud cómo había sido su vida estos últimos 2 años. Número no disponible, como si alguien hubiera cortado los cables que la conectaban al mundo antes de que ella se diera cuenta de que estaba cayendo. Cuando el guardia del edificio tocó la puerta a las 9 de la mañana del segundo día, Valentina ya tenía la bolsa preparada. No porque hubiera aceptado lo que estaba pasando, sino porque en algún lugar entre la segunda y la tercera noche sin dormir, había tomado una decisión silenciosa. No iba a suplicar, no iba a llamar a Rodrigo hasta que él la llamara primero. No iba a darle a nadie la satisfacción de verla derrumbarse en el umbral de una puerta que había sido su hogar. Salió con los niños, con la bolsa, sin zapatos, y se sentó en una banca de la avenida bajo la lluvia. Sebastián dormía. Mateo la miraba con esos ojos oscuros que eran iguales a los de su padre. Y Valentina sintió por primera vez algo parecido al llanto formarse en el centro de su pecho. No lágrimas todavía, solo ese peso, esa presión, como si el cuerpo supiera que hay momentos en que llorar es un lujo que no te puedes permitir porque todavía tienes que pensar, todavía tienes que decidir a dónde ir, todavía tienes que ser la persona más entera de la habitación, aunque la habitación sea una acera mojada. Sacó el teléfono, abrió la galería de fotos casi sin darse cuenta, como quien aprieta un moretón para confirmar que duele. Y ahí estaba la foto del bautismo, Rodrigo con Sebastián en brazos, ella con Mateo. Los 4 bajo el arco de flores blancas que él mismo había elegido. Los 4 sonriendo. 3 semanas. Valentina cerró la foto, guardó el teléfono, miró la calle mojada frente a ella, los carros pasando sin detenerse. La ciudad entera moviéndose con una indiferencia que en ese momento se sintió casi misericordiosa. Nadie la miraba. Nadie sabía, era invisible en el peor momento de su vida, y de alguna forma extraña eso la ayudó a respirar, porque si nadie la veía, significaba que todavía podía decidir quién iba a ser cuando volvieran a verla. Tomó la manija del coche, se puso de pie y empezó a caminar. Aún no sabía hacia dónde.
Aún no sabía por qué. Aún no sabía lo que alguien había hecho en las sombras para que todo llegara a ese momento, pero lo descubriría, y cuando lo hiciera. La historia, que parecía ser sobre una mujer que lo perdió todo, iba a revelar que en realidad era sobre algo mucho más calculado, mucho más frío y mucho más humano de lo que cualquiera hubiera imaginado. Valentina Ríos había aprendido desde muy joven que la vida no le debía nada. No lo aprendió en un libro ni en una conversación profunda con alguien mayor. Lo aprendió de la manera en que se aprenden las cosas importantes, viviéndolo. Sin que nadie te avise que eso es lo que está pasando. Creció en un apartamento pequeño, en el sur de Bogotá, con su madre, una mujer que trabajaba doble turno en una lavandería industrial y que llegaba a casa con las manos rojas y los pies hinchados, pero que nunca, ni una sola vez, entró por esa puerta sin preguntar cómo había estado el día. Eso era lo que Valentina había heredado de ella, no la resignación, sino la dignidad dentro de la resignación. La capacidad de seguir siendo una persona completa aunque las circunstancias intentaran reducirte. Su padre no estaba en el cuadro. Nunca lo había estado de forma real. Había aparecido y desaparecido durante su infancia con la irregularidad de algo que no termina de irse pero tampoco se queda, y en algún momento, cuando Valentina tenía 14 años, simplemente dejó de aparecer. Ella no lo buscó. No porque no le doliera, sino porque entendió con esa madurez prematura que desarrollan los hijos de madres solas que hay personas que no tienen la capacidad de quedarse. Y que esperar a que cambien es una forma de hacerse daño a uno mismo. Estudió enfermería porque le gustaban las personas, no la medicina en abstracto, no la ciencia como concepto, las personas, la forma en que un cuerpo humano comunica lo que la voz no puede decir. Aprendió a leer el dolor en una postura, en una respiración, en la manera en que alguien aprieta una sábana con los dedos cuando tiene miedo y no quiere admitirlo. Terminó su carrera con el promedio más alto de su grupo y eligió el área de pediatría no porque fuera la más fácil, sino porque los niños le parecían la forma más honesta de humanidad que existía. Todavía no habían aprendido a esconder lo que sentían. Trabajaba en un hospital público en el centro de la ciudad cuando conoció a Rodrigo Salcedo, y esa historia no comenzó como la gente suele imaginar cuando escucha que una enfermera conoció a un millonario. No hubo elegancia en ese primer encuentro, no hubo una mirada cruzada en un pasillo iluminado. Hubo un hombre de 41 años sentado en una silla plástica del pasillo de pediatría, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza agachada, que no sabía qué hacer con sus manos mientras su sobrino de 6 años dormía solo en una habitación al fondo del corredor. El niño había ingresado con una neumonía severa. La madre, hermana menor de Rodrigo, había tenido que viajar de emergencia por un asunto familiar y no podía regresar hasta el día siguiente. Rodrigo era lo único disponible. Valentina lo vio cuando salió de la habitación del niño y lo encontró en ese pasillo con esa postura que ella reconocía, la postura de alguien que tiene mucho poder en otros contextos y no sabe absolutamente nada en este. Le preguntó si estaba bien. Él levantó la vista y dijo que sí, con la velocidad de quien está acostumbrado a que nadie espere la respuesta real. Ella esperó. Rodrigo tardó unos segundos, luego dijo, con una honestidad que claramente lo sorprendió a él mismo: no sé cómo hablarle a los niños cuando están enfermos. No sé si entrar a la habitación o si eso lo asusta más. No sé nada de esto. Valentina no lo trató como a alguien importante, no porque no supiera quién era, sino porque en ese pasillo eso no importaba. Era un adulto asustado que no quería fallarle a un niño. Eso era todo lo que había. Le explicó que podía entrar, que los niños cuando están enfermos no necesitan que los adultos sepan qué decir, solo necesitan saber que no están solos. Le dijo que podía simplemente sentarse cerca, que eso era suficiente. Rodrigo la miró como si acabara de decirle algo que nadie le había dicho antes. Entró a la habitación. Valentina continuó su turno. Eso fue todo, pero 2 días después, cuando el niño ya estaba mejor y Rodrigo pasó por la sala de enfermería antes de irse, se detuvo un momento y dijo: gracias, de verdad, sin el tono de quien agradece un servicio, con el tono de quien agradece algo que no sabía que necesitaba. Se volvieron a encontrar 3 semanas después en una cafetería cerca del hospital. Por coincidencia genuina, él estaba solo, ella también.
Hablaron durante 2 horas de cosas que no tenían nada que ver con hospitales ni con dinero ni con el mundo en que cada uno vivía. Hablaron de libros que habían empezado y no terminado, de ciudades que querían conocer, de cosas pequeñas que la gente ignora cuando quiere impresionar a alguien. Ninguno de los dos intentó impresionar al otro. Eso para ambos fue lo más raro y lo más cómodo que habían sentido en mucho tiempo. Rodrigo Salcedo era hijo de un hombre que había construido su fortuna con la misma frialdad con que construía edificios, poniendo cada pieza en su lugar sin preguntarse si las piezas tenían algo que sentir. Su padre le había enseñado que el afecto era una debilidad táctica, que la generosidad sin contrato era ingenuidad, y que las personas que decían quererte sin pedirte nada siempre querían algo que aún no habían revelado. Rodrigo había crecido midiendo a las personas con esa vara, y la vara lo había mantenido a salvo y completamente solo al mismo tiempo, con Valentine. Algo no cuadraba en ese sistema. Ella no le pedía nada, no porque estuviera estratégicamente esperando el momento, sino porque genuinamente no necesitaba nada de él que él no pudiera dar como persona. Esa diferencia, que parece simple, era en realidad la más profunda que Rodrigo había experimentado en su vida adulta, y no supo cómo manejarla al principio. Le incomodaba, le parecía sospechosa, pero siguió volviendo porque no podía encontrar la trampa, y con el tiempo dejó de buscarla. El embarazo llegó en el 8º mes de relación. No fue planeado, fue una de esas noticias que primero producen silencio, luego conversación, luego una decisión tomada entre dos personas que se miran a los ojos y eligen seguir juntas no por obligación, sino porque quieren ver qué pasa si se quedan. Rodrigo hizo algo que sus propios abogados no entendieron: la invitó a vivir con él, no como un gesto de responsabilidad económica, sino como un acto de presencia. Le dijo que no sabía si iba a ser bueno en esto, que nadie le había enseñado cómo, pero que quería intentarlo con ella. Valentine le creyó, no porque fuera ingenua, sino porque había pasado suficiente tiempo cerca de él como para saber cuando estaba siendo real. Y durante los meses que siguieron, mientras su cuerpo cambiaba y los bebés crecían dentro de ella, Rodrigo fue aprendiendo, torpemente. A veces con preguntas que la hacían reír, a veces con silencios que ella aprendió a no llenar porque él necesitaba ese espacio para procesar. Pero estuvo. Eso era lo que Valentine valoraba más que cualquier apartamento o cualquier cuenta bancaria. Que estuvo. La familia de Rodrigo fue otra historia desde el primer día. Marcela Salcedo, 4 años mayor que su hermano, había ocupado durante años el lugar de persona más cercana a él por defecto, no por mérito. Era quien gestionaba parte de sus inversiones familiares, quien aparecía en los eventos, quien interpretaba para los demás lo que Rodrigo sentía, porque Rodrigo rara vez lo decía en voz alta. Había construido su importancia en la vida de su hermano sobre la base de su ilegibilidad emocional, y Valentine, sin proponérselo, sin saberlo, estaba haciendo a Rodrigo más leal, más accesible, más suyo. Marcela lo notó antes que nadie, y sonrió en las fotos del bautismo con esa sonrisa que solo las personas muy observadoras habrían reconocido como algo distinto a alegría. Valentine no era una de esas personas. Todavía no. En esos días, ella solo veía a una mujer que nunca la había recibido con calidez, pero que tampoco había hecho nada concreto en su contra. Una incomodidad. Pensaba, no una amenaza. A esa interpretación le costaría todo. Pero antes de que eso sucediera, hubo semanas de una vida que era real y era suya y era buena. Hubo noches en que Rodrigo se quedaba dormido con un bebé sobre el pecho y Valentine lo miraba desde el umbral del cuarto y pensaba que quizás esta vez las cosas podían ser distintas, que quizás había personas que sí podían aprender, que quizás el amor no siempre llegaba demasiado tarde o demasiado roto. Esos momentos no desaparecen aunque todo lo demás se rompa. Quedan guardados en algún lugar del cuerpo, como evidencia de que algo fue verdad. Y en los días difíciles que se acercaban, esa evidencia sería lo único que Valentine o podría permitirse perder. Hay un tipo de distancia que no se mide en kilómetros. No es la distancia de alguien que se va de viaje o que trabaja demasiado. Es la distancia de alguien que sigue estando físicamente presente, pero que ha empezado a retirarse de adentro hacia afuera, como una marea que baja tan despacio que uno
No se da cuenta hasta que ya no hay agua donde antes había océano. Valentine comenzó a sentirla un martes ordinario. 6 semanas después del bautismo, Rodrigo llegó a casa pasadas las 11 de la noche. No era la primera vez ese mes. Ella estaba despierta, no esperándolo, sino porque Mateo había tenido una noche difícil y recién había logrado dormirlo. Rodrigo entró, la vio en el sofá. Y algo en su rostro hizo una cosa extraña, se recompuso, como si hubiera necesitado un segundo para decidir qué expresión ponerse antes de que ella lo viera de verdad. Valentine notó ese segundo, lo guardó sin decir nada, le preguntó cómo había ido el día, él dijo bien. Con esa brevedad que puede significar muchas cosas, o ninguna, le preguntó si había comido, dijo que sí. Se fue a duchar. Cuando salió, ella ya estaba en el cuarto con los niños y la conversación había terminado sin haber comenzado realmente. De eso se repitió, no todas las noches, pero sí con una frecuencia que Valentina empezó a registrar sin querer, como quien lleva la cuenta de algo que preferiría no estar contando. Lo que más la descolocaba no era la ausencia, era la culpa. Rodrigo cargaba algo. Ella podía verlo en la manera en que a veces la miraba cuando creía que ella no estaba mirando, con una expresión que no era frialdad sino algo más complicado, algo que se parecía al pesar, a la persona, que sabe que está a punto de hacer algo irreversible y todavía no ha encontrado la forma de vivir con eso. Valentine se dijo que era el estrés. La expansión del negocio a Ecuador era real, ella lo sabía. Había escuchado suficientes llamadas y conversaciones para entender que era un momento de presión genuina. Se dijo que los hombres como Rodrigo, los que crecieron aprendiendo que las emociones son un problema privado, tienden a cerrarse cuando están bajo tensión. No porque no confíen, sino porque no saben hacer otra cosa. Se lo dijo muchas veces, cada vez con un poco menos de convicción. Una tarde, mientras los dos bebés dormían la siesta al mismo tiempo. Ese regalo improbable que los padres de recién nacidos saben valorar como pocos. Valentine intentó hablar con él, no de manera confrontacional, solo hablar. Le dijo que lo sentía lejos, que no le estaba reclamando nada, que entendía que había presión, pero que necesitaba saber si había algo en lo que ella pudiera ayudar o si simplemente necesitaba espacio y ella podía dárselo. Pero que quería saberlo. Rodrigo la escuchó. La miró a los ojos durante esa conversación con una intensidad que por un momento la hizo pensar que él iba a decirle algo verdadero, algo que los pusiera en el mismo lugar otra vez. En cambio dijo, «Estoy bien, solo es el trabajo. No te preocupes, Y». Cambió el tema preguntando por los niños. Valentine sintió algo cerrarse dentro de ella, no de golpe, despacio, como una puerta que no hace ruido. Siguió adelante porque tenía 2 bebés que dependían de ella y porque el amor genuino no desaparece de un día para otro, aunque empiece a doler. Siguió cocinando, cuidando, trabajando, en las horas que podía, manteniendo un hogar que de repente se sentía como un escenario en el que ella era la única actriz que no había leído el guión completo. Fue en esa época cuando empezó a llamar a Carolina con más frecuencia. Su amiga de toda la vida, la única persona fuera de ese apartamento que conocía su historia completa. La escuchaba sin juzgar y le decía lo que las buenas amigas dicen cuando no saben qué decir, que ella la veía, que lo que sentía era válido, que a veces las relaciones pasan por temporadas difíciles y sobreviven. Lo que ninguna de las dos sabía era que esas llamadas también estaban siendo observadas, no de manera directa, pero Valentine mencionaba nombres, fechas, detalles y hay personas que saben usar los detalles pequeños para construir narrativas grandes. El sobre llegó un miércoles, era un sobre cerrado de papel grueso del tipo que usan los despachos jurídicos y las agencias que prefieren no dejar rastro digital. Estaba dirigido a Rodrigo Salcedo, pero tenía el nombre de Valentine en el remitente, o algo que se parecía a su nombre, suficientemente parecido para que ella lo tomara sin pensar. Al recoger el correo, lo abrió en la cocina mientras esperaba que el café terminara de hacerse. Mateo estaba en la silla de bebé a su lado, mirando el techo con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando descubren que el mundo existe. Dentro del sobre había un documento de varias páginas con membrete de una agencia de investigación privada. Había texto, había fechas,
Y había fotos. Valentine dejó de respirar durante un segundo completo. Las fotos la mostraban a ella en lugares que reconoció inmediatamente porque eran de su vida de antes, de años atrás, de una época anterior a Rodrigo, anterior a los bebés, anterior a casi todo lo que era su vida ahora. Y en algunas de esas fotos aparecía un nombre .dig.sol. Ver ese nombre escrito en el documento, Diego Fuentes, con su fecha de nacimiento y una dirección que ella no reconoció, le produjo una sensación física, no miedo exactamente, algo más parecido al reconocimiento de un peligro que creías haber dejado atrás y que de pronto aparece en un idioma que no esperabas. Diego había sido su pareja durante 2 años, casi una década atrás. Una relación que terminó cuando ella entendió que él tenía problemas que no quería resolver y que su manera de no resolverlos estaba empezando a afectar su propia vida. Lo había dejado con la limpieza difícil y necesaria de quien corta algo que duele pero que sabe que es lo correcto. Él no lo había vivido así, ella lo sabía. Hubo mensajes durante meses después. Primero de súplica, luego de reclamo, luego de una rabia que fue enfriándose hasta el silencio. Ella había interpretado ese silencio como cierre, se había equivocado, el informe que tenía en las manos estaba construido con precisión. Las fotos estaban tomadas en ángulos y momentos que, fuera de contexto, contaban una historia diferente, a la real. Una foto de ella y Diego en una calle, tomada desde lejos, sin fecha visible, podía parecer reciente si no se sabía que era de años atrás. Otra foto, en la que ella aparecía sola frente a un edificio que ella reconoció como el lugar donde Diego había vivido antes. Era de una tarde en que ella había pasado por ahí por casualidad, caminando hacia el paradero del bus sin siquiera haber pensado en él, pero en el informe esas fotos tenían anotaciones, fechas fabricadas o desplazadas, interpretaciones escritas en el lenguaje neutro y devastador de quien presenta hechos sin decir mentiras completas. Solo medias verdades ordenadas para que el lector llegue solo a la conclusión equivocada. La conclusión era clara, que Valentine había mantenido contacto con Diego después de conocer a Rodrigo, que su relación con Rodrigo había comenzado mientras ella todavía tenía vínculos con su ex, que había algo que Valentine no había contado. Valentine leyó el documento completo 2 veces, luego lo puso sobre la mesa con una calma que no era tranquilidad, sino el estado que viene después de que el cuerpo procesa algo demasiado grande y simplemente se detiene. Rodrigo había visto esto. Eso era lo único que explicaba las últimas semanas, el alejamiento, la culpa en sus ojos, la distancia que ella no había sabido nombrar porque no tenía información para entenderla. Él había visto este documento, había creído lo que estaba construido para que creyera y había decidido en silencio, sin preguntarle nada. Sin darle la oportunidad de explicar, lo llamó, el teléfono sonó 5 veces y entró al buzón, lo llamó de nuevo, buzón, le escribió un mensaje, Rodrigo, encontré algo que creo que deberías explicarme, necesito que hablemos hoy. Leyó. No respondió. Valentine se quedó sentada en esa cocina con el sobre en la mesa, el café frío, y su hijo mirándola desde la silla de bebé con esos ojos oscuros que todavía no entendían nada del mundo, y pensó que había algo más en todo esto, algo que ella aún no veía, porque el documento era demasiado preciso, demasiado construido. Demasiado oportuno para hacer el trabajo de alguien que simplemente guardaba rencor desde lejos. Alguien había pagado por esto. Alguien que conocía suficiente de su vida y de la vida de Rodrigo como para saber exactamente dónde golpear. Esa pregunta, ¿quién? Comenzó a moverse dentro de ella con la lentitud y la certeza de algo que ya no iba a dejar de moverse hasta encontrar respuesta, pero antes de la respuesta vendría la pérdida. Y la pérdida ya estaba llamando a la puerta. Hay preguntas que uno empieza a hacerse en voz baja, casi con vergüenza, porque parte de uno sabe que las respuestas van a cambiar algo que no tiene vuelta atrás. Valentine llevaba días haciéndose esas preguntas, no en voz alta, en ese espacio interior donde las personas procesan lo que todavía no están listas para decir. Estaba en el albergue para mujeres en situación de vulnerabilidad al que había llegado la noche de la lluvia, con sus 2 hijos y su bolsa negra y sus pies descalzos. Era un lugar limpio y discreto.
administrado por una fundación que no hacía preguntas innecesarias y que entendía que las mujeres que llegaban ahí no necesitaban lástima sino espacio y tiempo. Le habían dado una habitación pequeña, con 2 cunas prestadas, las paredes eran blancas, había una ventana que daba a un patio interior donde a veces los niños de otras familias jugaban por las tardes. Valentina no lloraba frente a sus hijos. Había tomado esa decisión sin pensarla demasiado, de manera instintiva, la misma noche que llegó. Lloraba en la ducha, con el agua corriendo. Durante exactamente el tiempo que tardaba en vaciarse el calentador de agua, luego salía, se secaba, y volvía a ser la persona que sus hijos necesitaban que fuera. Pero la mente no descansa, aunque el cuerpo lo intente. La pregunta que no la dejaba dormir no era por qué Rodrigo la había echado. Eso ya lo entendía. O creía entenderlo. La pregunta era quién había encargado ese informe, quién había tenido acceso suficiente a los detalles de su vida pasada como para construir algo tan específico y tan dañino. ¿Quién conocía a Diego Fuentes y sabía que ese nombre tenía el peso exacto para derrumbar la confianza de un hombre como Rodrigo, un hombre criado en la desconfianza? Un hombre que siempre había esperado que el mundo le confirmara que las personas terminan por defraudarte. Empezó a pensar en voz alta mientras los bebés dormían, no con rabia, con la concentración metódica de quien fue entrenada para observar síntomas y encontrar causas. Diego Fuentes no tenía dinero, nunca lo había tenido y sus problemas financieros habían empeorado con los años. Eso ella lo sabía por referencias indirectas, por comentarios de personas que lo conocían y que a veces se cruzaban con ella en los años posteriores a la ruptura. Una investigación privada de ese nivel, con seguimiento fotográfico, con documentación jurídica, con el tipo de presentación profesional que tenía ese sobre. Costaba dinero. Dinero que Diego no tenía, entonces alguien lo había financiado. Y esa persona tenía que tener 3 cosas: acceso a información sobre su pasado, conocimiento de su relación con Rodrigo, y una razón para querer destruirla. Valentina cerró los ojos y dejó que su mente recorriera los últimos 2 años, las personas que habían estado cerca, las conversaciones que había tenido, los momentos en que había sentido algo que no supo nombrar en su momento, pero que ahora, vista desde aquí, desde esta habitación blanca con 2 cunas prestadas, empezaba a tomar una forma. RICONOCIBLI.MARCLA. Y el nombre llegó sin dramatismo, sin un momento de revelación cinematográfica. Llegó con la quietud de algo que siempre había estado ahí, esperando a que ella tuviera suficiente distancia para verlo. Recordó la primera vez que Marcela la había mirado, no con hostilidad, abierta, con algo más sofisticado que eso, con la mirada de alguien que evalúa una situación y calcula sus opciones. Recordó que Marcela siempre había hecho preguntas que parecían conversación, pero que en retrospectiva eran recolección de información, preguntas sobre su pasado, sobre sus relaciones anteriores, sobre su familia, sobre cómo había sido su vida antes de Rodrigo. Valentina había respondido con la apertura natural de quien no tiene nada que esconder, sin entender que estaba construyendo el mapa que alguien más tarde usaría en su contra. Recordó algo más. Una noche, meses atrás, había escuchado sin querer parte de una conversación telefónica de Marcela en el corredor de la casa. Solo un fragmento. Marcela decía a un hombre que en ese momento no le dijo nada, Diego, y luego decía algo sobre documentos. Valentina había pensado que hablaba de algún asunto de negocios. Había seguido caminando. Ahora ese fragmento regresó con una claridad que le produjo un escalofrío físico. Necesitaba confirmar lo que estaba pensando, no para confrontar a nadie, no todavía, sino porque había algo en ella, algo formado durante años de trabajo en un hospital donde las decisiones debían basarse en evidencia y no en intuición, que no le permitía actuar sobre suposiciones. Por más sólidas que se sintieran, llamó a una persona en la que aún podía confiar. Fernanda, una compañera de la universidad con quien había mantenido una amistad tranquila y constante a lo largo de los años, alguien que no conocía a Rodrigo ni a su familia. Alguien completamente por fuera de ese mundo. Le pidió un favor específico: que buscara en redes sociales cualquier conexión pública entre el nombre Marcela Salcedo y el nombre Diego Fuentes. Fernanda llamó 2 horas después. Había algo, no mucho, pero suficiente,
Un comentario antiguo en una publicación de una página de networking empresarial, borrado pero recuperable en una versión en caché, donde Marcela Salcedo agradecía públicamente a Diego Fuentes por su colaboración en un proyecto de consultoría. La fecha era de 18 meses atrás, varios meses antes de que el sobre llegara al apartamento. 18 meses. Marcela había encontrado a Diego 18 meses atrás. Había cultivado esa conexión. Durante todo ese tiempo, lo había preparado. Lo había usado. Valentines se sentó en el borde de la cama y respiró despacio. No era solo que Marcela hubiera querido sacarla de la vida de Rodrigo, eso ella ya lo había intuido. Lo que la dejó sin palabras por un momento fue la escala del cálculo, el tiempo que había invertido, la frialdad con que había identificado la herida exacta de su hermano, esa desconfianza profunda y antigua que Rodrigo cargaba desde la infancia. Y había construido algo diseñado específicamente para infectarla a Marcela. No había atacado a Valentine, había atacado a Rodrigo. Valentine había sido el instrumento. Rodrigo había sido el objetivo real. De eso cambió algo en la manera en que Valentine entendía todo lo que había pasado, porque hasta ese momento, en los rincones más oscuros de sus noches sin dormir, había albergado una versión de la historia en que Rodrigo era el responsable principal, el hombre que había elegido creer una mentira en lugar de preguntarle la verdad, el hombre que había tomado una decisión irreversible sin darle la oportunidad de hablar, y eso seguía siendo cierto. Rodrigo había tomado esa decisión, nadie lo había obligado, pero ahora veía también que alguien lo había preparado meticulosamente para tomarla. Alguien que lo conocía mejor que nadie, alguien que sabía que si la herida era suficientemente precisa, él no preguntaría, porque los hombres como Rodrigo, los que crecieron aprendiendo que preguntar es exponerse, prefieren la certeza del dolor a la incertidumbre de la verdad. Esa noche, con los bebés dormidos y el albergue en silencio, Valentine tomó papel y un bolígrafo del cajón de la mesita de noche, no un teléfono, no una pantalla, papel. El mismo gesto físico, concreto, irreversible, que usaba cuando necesitaba que algo fuera real. Empezó a escribir no una denuncia, no una lista de acusaciones, una carta dirigida a Rodrigo Salcedo que comenzaba con una sola línea: no te escribo para que vuelvas. Escribió durante horas, escribió sobre lo que había encontrado, sobre Marcela, sobre Diego, sobre el informe y las fechas y la conexión que Fernanda había descubierto. Escribió con la precisión de quien presenta evidencia y con la calidez de quien entiende que la persona que va a leer esas páginas también fue víctima de algo. Escribió sin rencor, o con el rencor suficientemente procesado como para no dejar que ensuciara las palabras. Escribió sobre sus hijos, sobre lo que ellos merecían, sobre lo que él merecía saber, aunque ya no hubiera nada que salvar entre los dos. 12 páginas. Cuando terminó, afuera estaba empezando a aclarar. Uno de los bebés se movió en su cuna y luego volvió a dormirse. Valentine dobló las páginas con cuidado, las guardó en un sobre y escribió la dirección de Rodrigo con letra firme. Luego se recostó en la cama y por primera vez en muchos días durmió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había hecho lo que podía hacer. Había puesto la verdad en un sobre y la había dirigido hacia el lugar donde debía llegar. Lo que Rodrigo hiciera con ella ya no estaba en sus manos, y soltar eso, aunque doliera, era también una forma de seguir adelante. Reconstruir una vida no se parece en nada a lo que muestran las películas. No hay un momento exacto en que todo cambia, no hay una mañana en que uno se despierta y siente que el peso desapareció. Es más parecido a esto: un día puedes cargar a tus hijos sin que las rodillas te tiemblen de agotamiento. Y ese día te parece un logro tan grande que tienes que respirar despacio para no llorar de alivio. Eso es todo. Así empieza. Valentine salió del albergue 6 semanas después de haber llegado. Encontró un apartamento pequeño en un barrio tranquilo del centro, 2 habitaciones, piso de madera con algunas tablas flojas, una ventana en la cocina que daba a un árbol. Pagó el primer mes con los ahorros que había guardado durante años en una cuenta que nadie más conocía, no por desconfianza, sino porque siempre había sido así.
Siempre había creído que una persona necesita tener algo propio, algo que no dependa de nadie más. Ese ahorro que nunca había pensado que necesitaría de esta manera fue la diferencia entre tener un lugar y no tenerlo. Su madre, cuando finalmente pudieron hablar, cuando el silencio extraño de esas primeras semanas encontró explicación en una historia que Valentine todavía estaba procesando. Llegó con cobijas y con comida y con esa forma de estar presente, que tienen las madres que aprendieron a amar con los hechos porque las palabras nunca les alcanzaron. No hablaron mucho de Rodrigo, no hablaron mucho de nada que doliera. Su madre hizo las camas, organizó la cocina, bañó a los bebés mientras Valentine dormía 2 horas seguidas por primera vez en semanas, y cuando se fue, dejó una olla de sopa en la estufa y una nota, que decía solamente, aquí estoy. Valentine consiguió trabajo en una clínica pequeña a 20 minutos de su nuevo apartamento. No era el hospital grande, no era el puesto que había tenido. Pero era real y era honesto, y los niños que llegaban ahí necesitaban exactamente lo mismo que los niños de cualquier otro lugar, que alguien los viera, que alguien se sentara cerca y les dijera que no estaban solos. Ella podía hacer eso, siempre había podido. Los primeros meses fueron duros, con esa dureza silenciosa que no tiene drama pero que pesa en los hombros desde que uno se despierta hasta que logra dormirse. Había noches en que los dos bebés lloraban al mismo tiempo y ella estaba sola y se sentaba en el piso entre las dos cunas y simplemente esperaba, con una paciencia que venía de algún lugar que ella misma no sabía nombrar. Había mañanas en que se miraba en el espejo y tardaba un segundo en reconocerse, no porque hubiera cambiado demasiado físicamente, sino porque la persona que miraba había vivido demasiado en muy poco tiempo, y eso deja una huella que no es fealdad pero tampoco es la misma cara de antes. Hubo días en que pensó en Rodrigo. Eso sería mentira negarlo. Pensaba en él de la manera en que uno piensa en algo que fue real y que ya no existe, con una mezcla de gratitud y tristeza que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Pensaba en el hombre que había aprendido a sentarse junto a la cama de un niño enfermo porque alguien le dijo que su presencia era suficiente. Pensaba en eso y se preguntaba si la carta había llegado, si la había leído, si había cambiado algo dentro de él. Aunque ya no cambiara nada entre los dos, no recibió respuesta. Semanas, luego un mes, luego 2, aprendió a vivir con ese silencio. No a estar bien con él, sino a vivir con él, que es diferente y a veces es suficiente. Fue una colega de la clínica quien le mencionó lo de la donación. Una tarde de martes, sin darle mayor importancia, mientras ordenaban el almacén de suministros, le dijo que había llegado una transferencia anónima importante, designada específicamente para el programa de familias en situación de vulnerabilidad del área pediátrica, sin nombre, sin carta, solo el dinero y una instrucción para las familias que más lo necesiten. Valentine siguió ordenando los suministros, asintió, dijo que bueno, esperó a estar sola para detenerse. Sabía, no tenía prueba, no la necesitaba, lo sabía con la misma certeza con que uno reconoce la voz de alguien en una habitación oscura. Era él. Era su manera de decir algo que todavía no sabía cómo decir con palabras. Era Rodrigo Salcedo haciendo lo único que su historia le había enseñado a hacer cuando quería demostrar que algo importaba: actuar en silencio, sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio. Había leído la carta. Esa noche Valentina acostó a los bebés, lavó los platos, apagó las luces y se sentó en la ventana de la cocina mirando el árbol que había afuera. Estaba en flor, cosa que no había notado hasta ese momento. Las flores eran pequeñas y blancas y completamente ordinarias, y le parecieron lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Lloró un poco, no de tristeza exactamente, de esa emoción sin nombre que aparece cuando algo que creías perdido demuestra que dejó una huella, que existió, que importó. 3 semanas después, Rodrigo apareció en la clínica. No llamó antes, no mandó un mensaje, simplemente estaba ahí, sentado en la sala de espera, cuando Valentine salió al pasillo al final de su turno, vestido de manera sencilla, sin la armadura invisible que solía llevar en los contextos formales, las manos sobre las rodillas, la postura de alguien que no sabe si tiene derecho a estar donde está, pero que vino de todas formas porque no hacerlo era peor. La vio, no se levantó de inmediato, la miró con esa
expresión que ella había visto una sola vez antes en un pasillo de hospital años atrás cuando era un hombre poderoso que no sabía cómo sentarse junto a la cama de un niño enfermo. La misma expresión, la misma honestidad involuntaria de alguien que ha bajado todas las defensas porque ya no le queda energía para mantenerlas. Se levantó despacio, caminó hacia ella, se detuvieron a 1 metro de distancia, no dijo lo siento, no dijo te extrañé, no intentó comprimir en palabras rápidas algo que no cabía en palabras rápidas. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Se lo extendió sin decir nada. Valentine lo abrió, era un documento legal. Varias páginas. Lo leyó despacio, línea por línea. Con la concentración con que lee alguien que ha aprendido a no firmar nada sin entenderlo primero. Era una transferencia de propiedad, una casa. No el apartamento de lujo, no nada de ese mundo. Una casa pequeña en un barrio tranquilo, con jardín. Escriturada de manera irrevocable a nombre de Sebastián Salcedo y Mateo Salcedo, sin condiciones, sin cláusulas, que dependieran de lo que pasara entre los adultos, independiente de todo, de los dos niños. Para siempre, Valentine terminó de leer, dobló los documentos con cuidado, los guardó en el sobre. Rodrigo habló entonces con la voz de alguien que ha ensayado algo muchas veces y que de todas formas lo dice mal porque algunas cosas no se pueden ensayar lo suficiente. Dijo, no vine a pedirte nada, vine a darte lo que siempre debiste tener, seguridad para ellos, sin condiciones. Hizo una pausa. Luego agregó más bajo. Como si esa parte fuera solo para él, aunque la dijera en voz alta, vine porque leí cada palabra de tu carta 3 veces y necesitaba que supieras que te creí, que lo entendí, que lo que pasó no fue lo que yo pensé que fue. Valentine lo miró durante un momento largo, no le dijo que lo perdonaba. Porque el perdón no es algo que se entrega en un pasillo. En respuesta a una frase, el perdón es un proceso lento y privado que ella ya había empezado sola para ella misma, no para él. No le dijo que todo estaba bien. Porque no todo estaba bien todavía. No le dijo que podían volver a empezar porque no sabía si eso era posible ni si era lo que quería. Le dijo, los niños preguntan por ti, a su manera. Todavía no hablan, pero preguntan. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenían algo diferente, no alivio exactamente, algo más parecido a la humildad real. Esa que no se parece a la debilidad, sino a la honestidad, de saber cuánto se perdió y estar dispuesto a cargar con eso. Valentine fue a buscar el coche con los bebés al cuarto de al lado donde una colega los había estado cuidando durante su turno. Cuando volvió al pasillo, Rodrigo seguía ahí. Miró a los niños con esa expresión que los padres tienen cuando ven a sus hijos después de una ausencia que los avergüenza, con amor y con culpa mezclados en proporciones que no se pueden separar. Valentine levantó a Mateo, el más inquieto, el que siempre necesitaba abrazos. Rodrigo miró a Sebastián en el coche, luego la miró a ella. Ella no dijo nada, no asintió ni negó. Solo dejó el espacio abierto. Rodrigo se agachó despacio y levantó a Sebastián con esa torpeza cuidadosa, de alguien que quiere hacerlo bien y sabe que todavía está aprendiendo. El bebé lo miró, no lloró, apoyó la cabeza contra su pecho con la confianza irracional y absoluta que tienen los bebés. Esa confianza que los adultos pierden y pasan el resto de sus vidas tratando de recuperar.